Buenos días. Quisiéramos Sí, tener detalles justamente de lo que anunciábamos, en lo que hace a la investigación específicamente y la importancia que tiene esto en lo que hace al control de plagas, principalmente en la soja y el trigo. sí. El manejo de plagas en estos dos cultivos muy importantes para Paraguay, debemos tener en cuenta que la soja es el cultivo que más se siembra, que tiene más superficie de siembra en Paraguay. Y luego le sigue el maíz y por último está el trigo. Son tres cultivos que van de la mano prácticamente, que van en sucesión. El cultivo mayoritario, que es la soja, tiene un grupo de plagas claves y plagas principales. ¿A qué llamamos plagas claves y plagas principales o directas? Aquellas plagas que pueden disminuir el rendimiento del cultivo y pueden causar pérdidas económicas. Entonces es importante el manejo de esas plagas. ¿Y por qué hablamos de manejo y no control? Porque el manejo incluye otras tácticas y otros tipos de control. No solamente implica el control químico, implica también el control biológico, el control cultural, el control físico, el control mecánico, y con esa serie de controles está un componente muy importante en el manejo, que es el muestreo, el monitoreo. ¿Qué significa eso? Tanto en soja como en trigo, yo entro a la parcela, hago mi muestreo arroja un resultado y el resultado me dice qué técnicas aplicar. Si hago control químico, si espero más, si aplico un insecticida, si aplico dos insecticidas. Entonces es muy importante el componente de manejo y no solamente hablar de control, porque estas plagas, tanto en soja como en trigo, forman parte ya de un sistema. Tenemos en esos cultivos casi las mismas plagas. Entonces, el manejo integrado es muy importante en el cultivo extensivo, porque cuanto más se extiende el cultivo, la plaga tiene alimento, tiene abrigo y tiene cómo ir adquiriendo tolerancia o resistencia según el manejo y el control que se le hace en cada parcela. Hablamos de la siembra y como bien decías, de grandes extensiones que hoy día representan también una importante o lo que se ha logrado en atención a los en los últimos años en el manejo también extensivo. Esta siembra directa también genera un microclima ideal en los rastrojos, como bien decía, también en estas plagas, en lo que hoy día se conocen. ¿Hay, digamos, entre comillas, métodos naturales que se puedan aplicar hoy día o necesariamente tenemos que hablar del uso de los que han resultado de este estudio tecnológico en el pasar del tiempo para las fumigaciones especialmente? Hablamos de los distintos tipos de plagas que pueden afectar a los cultivos. Sí, muy importante lo que dijiste, lo que acotaste sobre la siembra directa. Cabe destacar que estos dos cultivos, muy importantes para nuestro país, porque el país los exporta granos a otros países, la siembra directa es un componente muy importante, ya que la siembra directa está extendida también en Paraguay. Paraguay es uno de los países que más cultivos tiene bajo el sistema de siembra directa. ¿Y en qué aporta la siembra directa al manejo de plagas? Aporta mucho, porque dependiendo de los rastrojos, las plagas se albergan en esos rastrojos, pero también se albergan los enemigos naturales. Entonces tenemos muchas veces un control biológico natural. Hay predadores, nosotros tenemos muchos predadores y muchos insectos parasitoides en forma natural en nuestras parcelas. En el trigo, por ejemplo, aparecen muchísimos insectos benéficos. Y eso es un control biológico natural. La siembra directa lo alberga y lo vuelve más, digamos, más favorable para muchos enemigos naturales. También lo vuelve favorable para algunas plagas, pero la siembra directa tiene más virtudes para el manejo. Ahora, Por otro lado,
Sí, En sí, atención te escucho. justamente a esto y en lo que hace al manejo, ¿existen diferencias, y hago un paréntesis en esto, en lo que hace a las plagas en etapa vegetativa principalmente y en lo que hace a la etapa reproductiva para que se tenga una especial atención por parte de los productores? Sí, sí. La etapa vegetativa es la etapa que el productor puede estar, inclusive puede elegir todavía qué hacer, puede elegir técnicas, puede dejar de monitorear, pero la etapa reproductiva en ambos cultivos es muy importante el monitoreo, el muestreo, entrar en las parcelas, muestrear las plantas, o sea, por lo menos dividir la parcela en 10 puntos y ir viendo la cantidad de insectos que se tiene en un metro lineal o en un metro cuadrado y anotar en una planilla, después sumar y sacar el resultado. Yo te comento que cada plaga tiene su nivel de control y su nivel de daño económico. Eso está estudiado y eso está establecido. Por ejemplo, para los chinches, que son plagas directas de la soja, en parcelas de productor semillero es un chinche por metro lineal y es aplicar insecticida. En parcelas de un productor de granos que no va a ser semilla es 2 chinches por metro lineal y aplicar insecticida. Entonces, es muy importante el componente del muestreo. ¿Y cómo se hace el muestreo? Se hace con paños. Y hay 2 tipos de paños, el paño vertical y el paño horizontal. El paño vertical es muy eficiente, es un paño que es muy eficiente, tiene 1 metro de largo y tiene un caño PVC al final. Ese caño PVC es el colector de los insectos. El muestreador después toma el colector y cuenta qué insectos hay. Por supuesto que van a caer varios insectos, pero en la etapa reproductiva, así como mencionaste, nuestras plagas claves en soja son los chinches, en trigo son los pulgones. ¿Por qué? Porque afecta directamente a lo que se va a comercializar, afecta al grano de soja y a la espiga del trigo que contiene también el grano del trigo. Como bien decías, la plaga también ha desarrollado resistencia a lo largo del tiempo y a medida también que avanza la ciencia. ¿Se debe de cambiar los reactivos que se utilizan en atención a las etapas y en qué etapa se debe utilizar esto? Sí, se produce tolerancia y después resistencia porque hay una presión de selección. ¿Qué es la presión de selección? La presión de selección es cuando se aplica varias veces y en varias zafras el mismo producto o el producto con el mismo mecanismo de acción. Entonces, ¿qué pasa? La plaga puede tolerar ese grupo de productos que tiene el mismo mecanismo de acción y también puede tolerar distintos grupos químicos. Entonces, hay resistencia cruzada y resistencia múltiple. Puede haber en ese caso resistencia, por ejemplo, a varios productos que tienen, es un solo ingrediente activo, pero tiene diferentes nombres comerciales. O puede tolerar al grupo del producto o puede tolerar a 2 tipos de productos de distintos grupos químicos, pero que tienen el mismo mecanismo de acción. Bueno, cuando hablamos de tolerancia y de resistencia es porque puede ser por subdosis, repetidas subdosis, o puede ser por sobredosis, repetidas sobredosis, repetidos productos, o sea, repetidas aplicaciones con el mismo producto. ¿Qué se debe hacer? El técnico, cada empresa tiene su técnico, cada cooperativa tiene su técnico, el productor está en contacto con el técnico, entonces el técnico debe ver la situación de cada parcela y debe decir, bueno, hoy aplicas este producto, la próxima vez no vas a aplicar el mismo producto, vas a cambiar por este producto. Sin Y duda la los tercera datos vez vas a cambiar sin por duda este los producto. O datos sea, y la una planificación, rotación. sí, sin duda los datos y la aplicación
es fundamental a la hora de poder desarrollar el cultivo y la atención justamente a la planificación también que se tiene en torno a la rotación de suelo y como bien decía también a la planificación que se debe tener estos datos bien pormenorizados para lograr buenos rindes en el campo. Es así, doctora. Muchísimas gracias también por Sí, atendernos. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo y agradecemos su predisposición y por qué no bueno, también más adelante hablar más extensos también sobre este tema. sí, no hay problemas. Estoy a las órdenes. Muchas gracias.